Estamos hablando que es el Día Internacional del Trastorno Específico del Lenguaje. Bueno, ¿qué es esto del trastorno específico? ¿Cuántos niños afecta este trastorno? ¿Hay por allí algún estudio? Vamos a estar compartiendo en placas y dialogando con la licenciada en Fonoaudiología, Laura Domínguez, que es profesora adjunta de la licenciatura en Fonoaudiología de la UDELAR, encargada del área del lenguaje. ¿Cómo estás? Y gracias por estar. Presencial, ¿no? Ya vamos a compartir algunas placas, pero es un trastorno más común de lo que uno percibe, ¿no? Porque de repente, por falta de información, uno lo puede confundir con otras cosas, de repente con un problema de atención, que el niño no hable, no pasa nada, de repente cada uno tiene sus tiempos. Y capaz que sí tiene un trastorno, esta disfasia infantil de la que se habla también, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo definirías tú este trastorno? Es una afectación en el desarrollo del lenguaje, y no solo por una aparición tardía, sino porque el mismo se va a ir desarrollando con ciertas dificultades, ¿verdad? Lo que tú decías es tal cual, que bueno, que se puede confundir, porque lo que sucede es cuando no hay diagnósticos precisos y oportunos, el tiempo pasa y las dificultades se agregan, porque el lenguaje es la herramienta con la cual nos comunicamos, ¿verdad?, los seres humanos, y entonces cuando hay una afectación en esta herramienta fundamental, bueno, como efectos secundarios va a haber dificultades en la comunicación interpersonal, de pronto otras dificultades a nivel a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Claro, y que no se aborda en forma o sea que afecta todos los componentes del lenguaje. Sí, ¿no? Sí, porque el lenguaje es, en el desarrollo del niño, es un elemento fundamental, ¿verdad? El niño aprende a caminar, aprende después a vincularse con el medio a través del lenguaje. Uno entiende al lenguaje, o por lo menos sin conocer científicamente, que es la llave para un montón de cosas, ¿no? Para la sociabilización, para la manifestación de sentimientos, de sensaciones, para pedir ayuda. Este tipo de trastorno y el no tratarlo, o no detectarlo a tiempo, o no trabajarlo como es debido, ¿en qué en nuestra vida nos puede afectar y qué cosas después como adultos podemos llegar a padecer? Bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, la autoestima, la comunicación, como les decía, el aprendizaje, que evidentemente preocupa, ¿verdad? Y preocupa sobre todo por el gran índice de chicos con dificultades de aprendizaje, a veces con falta de un diagnóstico oportuno en una dificultad de lenguaje. Entonces las dificultades se suman, ¿verdad? Aunque el lenguaje pueda ir un poco más lento y pueda ir desarrollando algunos aspectos, bueno, todo lo que tiene que ver con todos estos aspectos de la persona, Laura, se van a ir afectando. Hay unas placas que vamos a compartir que tienen que ver con las señales de alerta a este trastorno específico del lenguaje. Si le parece bien, señor director, ponemos ahí en pantalla: de 0 a 18 meses, no aparecen las primeras palabras, no responde a su nombre o a indicaciones básicas, dame, tomá, vení, ausencia de gestos sociales, de señalar, aplaudir, hacer adiós. Después ahí en una segunda placa están las señales a partir de los 2 años, un vocabulario menor a 50 palabras, no combina 2 palabras, no sigue instrucciones simples, y ya a los 3 años, en la siguiente placa que ponemos en pantalla, el niño habla inteligible en un 50%, escasa producción de frases de 3 elementos, limitadas habilidades para hablar del pasado, del futuro inmediato. O sea, son todas cuestiones que los papás tienen que atender, no por eso preocuparse, porque también hay casos de niños que demoran en largarse a hablar y después son imparables, ¿no? Exacto. Entonces, también informarse para no llegar a una inseguridad que afecte también el normal desarrollo de su hijo, ¿no? Nosotros de lo que hablamos es de la fundamental importancia de una consulta oportuna ante algún signo de alerta. Esto no significa que una consulta es un sinónimo de tratamiento, sino que es una consulta, precisamente es para saber qué está pasando con el desarrollo. No todo niño hablante tardío, es decir, que empieza con sus primeras palabras después de los 18 meses y que demora en armar las frases, no todo niño hablante tardío se va a constituir en un trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Para eso existe, cuando se hace la intervención, se hace una evaluación, ¿verdad? Y la precisión diagnóstica, que no es inmediata, porque la característica de esta dificultad es la persistencia a lo largo del tiempo.
¿verdad? La hipoacusia y la sordera están descartadas acá, ¿no? Sí, Está. es una dificultad que es específica del desarrollo del lenguaje en ausencia de alteraciones auditivas, de alteraciones neurológicas, motoras o de privación social, ¿verdad? Por eso se hablaba de trastorno específico. Laura, ahí compartíamos esas placas con todos los signos a los que uno tiene que estar atento. Una vez que se consulta y se diagnostica, ¿qué podemos hacer desde casa y también cómo podemos reforzar con el acompañamiento profesional? Bueno, la intervención oportuna implica empezar a abordar al niño. La confirmación diagnóstica no es inmediata, como les decía, es más hacia los 5 años, ¿verdad? Hacia los 5 años en un niño en el cual se hizo una intervención. Y son tratamientos de largo aliento, de largo plazo, tratamiento fonoaudiológico. ¿Y esto implica que en la edad adulta también pueda haberse distorsionado el aprendizaje o el rendimiento, la productividad? Es una dificultad específica en la cual la persona, bueno, va a tener una inhabilidad, lo que no quiere decir que le impida acceder al aprendizaje ni a su formación personal, profesional, ¿verdad? Y más allá de lo fonoaudiológico, ¿cómo se acompaña también lo psicológico, ¿no? Y lo emocional de quizá la frustración que puede tener ese niño en su aprendizaje? Siempre es la información, ¿verdad? La familia y los profesionales que trabajamos con el niño constituimos un equipo, es decir, no solo acá el pediatra tiene un rol fundamental porque es el médico al cual la familia concurre regularmente y entonces es el primer nivel de atención y por eso toda la comunicación que los distintos profesionales de la rehabilitación hacemos con el pediatra es fundamental. La familia es fundamental en esto, ¿verdad? Es parte activa del equipo. Hay otros profesionales que cumplen roles a veces más permanentes o más circunstanciales, ¿verdad? Como puede ser el apoyo pedagógico, la institución escolar es muy importante, que esté al tanto. Lo más importante es la información, ¿verdad? ¿Se ve bullying en esta patología? Bueno, como en cualquier otra alteración del desarrollo puede darse, ¿verdad? Sí, son episodios que pueden darse. Por eso la información de todos los involucrados es fundamental. Sí, se trata de inclusión también, ¿no? Esa inclusión es que todos los que tratamos al niño no estemos encapsulados, ¿verdad? Sino que nos comuniquemos y nos informemos. Laura, yo quería consultarte, ¿qué pasa con la infantilización, la sobreinfantilización tal vez de estos niños? Yo tengo un chiquito que a la edad que tiene no habla, dice pocas palabras y tiendo a verlo como un bebote. ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Cómo, vos decías, las familias son importantísimas, por supuesto, en este proceso? ¿Cómo se trabaja ese aspecto también emocional? Y Jimé hablaba de poderse sentir también un poco frustrados. Todos decíamos a ese niño que le va bien, que puede con todo, que bueno, ese niño que proyectamos o soñamos. ¿Cómo trabajamos con los papás también en ese sentido? Bueno, el trabajo terapéutico tiene que ver con todo lo que para el niño es relevante, ¿no? El juego es muy importante, los tiempos de espera, el entender que el desarrollo, si bien lo podemos describir en etapas, los niños no son todos iguales y entonces aprender a educar en las diferencias, en el disfrute, en el desarrollo de las distintas etapas, ¿no? El juego, el aprendizaje, la motivación, ¿verdad? ¿Se da esto de la sobreinfantilización? Sí, se da como en cualquier otro tipo por sobreprotección, son mecanismos que surgen naturalmente en las familias, que lo más importante es que no los condenemos, sino que los podamos entender y que podamos acompañar en esto. Porque muchas veces la sobreprotección surge como algo instintivo frente a ver una dificultad, a ver una diferencia con respecto a los demás, a sus hermanitos, ¿verdad? El miedo, el no saber produce miedo, por eso la consulta oportuna y la información es la clave. Creo que es fundamental. Que es básico. Y hoy en el Día Internacional a eso se apunta, hay un llamado especial para eso. Hay un dato estadístico que es interesante, del 50 al 70% de los niños que tienen este trastorno específico del lenguaje tienen al menos un familiar con este trastorno. ¿Hay un vínculo genético? Bueno, es lo que se ve, los científicos lo que han realizado son estudios de familia
no siempre en la familia específicamente puede haber un TEL, sino que puede haber algún otro tipo de alteración a nivel del lenguaje, a veces hablantes tardíos, a veces puede haber dificultades en el aprendizaje, ¿verdad? Precisamente lo que decíamos al inicio, no hay una causa orgánica determinada, pero puede verse en familias determinadas características. En estas situaciones obviamente hay que ganarle al tiempo, ¿no? Es fundamental, porque siempre decimos lo mismo, todo lo que se juega en la vida de un niño en los primeros 3 años de vida, en cantidad de aspectos. ¿Cuál es el plazo máximo para realizar una interconsulta? Porque a veces uno se pregunta, ¿todos los pediatras están capacitados para realmente detectar esta problemática a tiempo y no dejarla como que, bueno, ya va a hablar? Y justamente aprovechar ese tiempo y no llegar tarde. ¿Cuánto es lo que deberíamos de esperar más allá de estos signos y síntomas de alarma que recién vimos en las placas? Bueno, la consulta nunca va a ser tardía frente a un niño que tiene una dificultad que podemos sospechar que es de base del lenguaje, ¿verdad? Eso tiene que, por otro lado, tranquilizar. Bien. Hacemos mucho hincapié en la consulta temprana, pero nunca hay un tiempo perdido. Ahí está. ¿Verdad? O sea, ocuparnos y no preocuparnos. Nunca, exacto, ocuparnos y no preocuparnos. Cuanto más temprano, mejor. Y lo que decía al principio, el rol del pediatra es fundamental, ¿no? Porque es al primero al cual la familia va a llevar alguna alerta, alguna pregunta, alguna interrogante. Claro, ahora, y el rol de los maestros, recién vos destacabas la importancia de la etapa de la escolaridad, ¿no? Y los maestros de las escuelas uruguayas están preparados para interpretar que están frente a un alumno que no aprende por un trastorno, y no es que no sea inteligente, porque tiene que ver con la inteligencia de esto, ¿no? Claramente. Y los maestros son muy importantes porque ellos precisamente ven las alarmas, ¿no? O sea, ven cuando hay algo que no se puede llegar al diagnóstico, pero sí a poder poner esa observación, ¿verdad? En las etapas tempranas, también en la etapa preescolar, porque ya cuando llegan a la etapa escolar ya como que las exigencias se incrementan y entonces, bueno, las dificultades se visibilizan aún más. Y la importancia de los centros CAIF también, ¿no? En este país. Fundamental. Digo, Todo que lo que tienen realmente en ese sentido un trabajo excelente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estimulación oportuna es fundamental. ¿Y hay estudios de la incidencia de este trastorno en la población infantil uruguaya? Específicamente, no. Específicamente no, porque bueno, es un diagnóstico que no se hace en los primeros años del desarrollo. Ahí surgen las alarmas en cuanto al retraso, sí, ¿verdad? O desvío, dificultades, pero la precisión diagnóstica requiere un tiempo y requiere de un abordaje, precisamente para comprobar esta dificultad persistente. Pero no se está haciendo ese abordaje, o no se hace de la manera deseable. Bueno, sería oportuno, ¿verdad?, precisamente el poder hacer investigación, que para eso es necesario, bueno, es otro tema. Es un problema del país, el tema de los números. Es otro tema lo que uno puede invertir en investigación precisamente en estos ámbitos. Yo pensaba, siempre que hay una de estas situaciones, muchas veces los padres, las familias tienen que pagar reeducadoras o asistentes y es un desgaste económico importante. ¿Hay prestaciones en Uruguay en ese sentido? ¿BPS ayuda? Como pasa capaz con otras discapacidades. Bueno, existe la ayuda especial, ¿verdad? Después lo que sucede es que a veces los cupos se agotan, es decir, se pueden hacer como ciertos cuellos de botellas por alta demanda en determinadas etapas y por eso es que le damos tanta importancia a la observación y detección temprana, ¿verdad? Es necesario recursos, ¿verdad? Hay listas de espera a nivel público, entonces por eso digo, se pasan etapas importantes en espera y después, bueno, las dificultades a nivel del aprendizaje pueden salir a la luz. Laura, gracias por habernos acompañado. Queríamos apoyar y amplificar este día que es tan importante para tantas familias, ¿no? Siempre tenemos aquí la comunicación directa a través de nuestro teléfono y saltan historias que desnudan cuál es el problema, ¿no? Así que gracias, estamos visibilizando y ayudando a difundir este trastorno que padecen tantos niños uruguayos. Un placer. Gracias a ustedes.